Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Un gusto. Saludos a todos y a todas los que nos escuchan a través de la radio hoy.cl y también a los amigos del canal de 198 vía streaming. Como saben, esta grabación también va a salir vía podcast y va a estar también en YouTube disponible para las personas que deseen verla nuevamente o que no pueden verla en este momento. Hoy en día sabemos que la salud mental es un tema fundamental a abordar tanto por los gobiernos, las municipalidades, y es un tema prioritario que la familia tiene que considerar. Es por eso que nosotros hoy día invitamos a una persona muy especial, que es una terapeuta de programación neurolingüística, entre otras terapias, y la quiero presentar acá. Se llama Geraldine Alarcón, es muy bienvenida. Hola Michelle, Hola, muchas ¿cómo te gracias va? por esta invitación. Sí, un gusto tenerte acá. Geraldine, a ver, quiero empezar de un principio contigo porque Geraldine es una persona también, al igual que la invitada que tuvimos por el programa pasado, que había sido concejala, terapeuta. Acá, en este caso, Geraldine, ella es una ingeniera, ¿no es cierto?, Así financiera, es. claro, y ha trabajado en organismos públicos como Junji, ha tenido harta experiencia respecto a eso, y según lo que nos ha contado ella, le ha interesado mucho el área del desarrollo humano, y también le ha llamado la atención cómo se puede mejorar el valor de estas relaciones interpersonales y la calidad de la vida laboral en todo ámbito. A ver si tú te podís más explayar con esto, Geraldine, y nos contáis qué otras terapias haces también. Bueno, yo soy ingeniera en administración financiera y Eso. efectivamente trabajo en un servicio público, trabajo en la Junji desde hace 13 años. Y tengo previa experiencia, 11 años en servicio al cliente también, entonces me gusta mucho el servicio en sí. Uh-huh. Y dentro de las cosas que me pasaba en la vida, en realidad, llegué a estudiar, primero estudié masoterapia como terapia alternativa. Me motivó un tema de diagnóstico que tuve de algunas enfermedades autoinmunes. Uh-huh. Y desde ahí buscando respuestas para mis propias dolencias, me encontré Exacto. con este mundo maravilloso, Uh-huh. que son las terapias holísticas y alternativas, y me fui fascinando con esto. Entonces empecé, como te dije, con masoterapia y después seguí con reflexología, reiki. Genial. Y lo de la programación neurolingüística se dio, ¿Mm? fue de una manera bien mágica, porque eh, yo estudié hipnosis en realidad. Uh-huh. Tengo triple certificación en hipnosis. Ya. Y dentro de esto, cuando empecé a estudiar hipnosis, me di cuenta de que yo conocía todos estos conceptos. Eso me Y habéis la contado. verdad, me ¿Mm? recordé que cuando yo era chica, ¿Mm? eh, era muy hábil leyendo, memorizando poesías, por ejemplo, pero me daba pánico hablar en público. Uh-huh. Dentro de esto me invitaron a participar en unos concursos de oratoria en el Mira, colegio, mira, en la escuelita con número en esos años. ya de esa época. Sí, no hace tantos años, pero creo que las escuelitas ya no tienen número. Y sabes que dentro de esto conocí a una persona súper especial, ¿Mm? no recuerdo su nombre, pero era Uh-huh. una española que me empezó a enseñar técnicas para que yo pudiera hablar frente a toda esta gente y fuera a concursos. Mira. Entonces empecé a participar de estos concursos y siempre la escuchaba dar la explicación de por qué voy a poder hacerlo, porque siempre he sido súper lógica, por eso estudié ingeniería, Uh-huh. entonces Uh-huh. ingeniería en finanzas. Uh-huh. Eh, el entender el por qué, cómo funcionaba el cerebro y por qué lo que ella me decía sí iba a hacer efecto, Uh-huh. me empezó a motivar un montón. Pues entonces sí pude participar durante años en estos concursos de oratoria. Y cuando empecé a estudiar hipnosis, todo lo que yo leía, que es como la base, programación neurolingüística se utiliza Uh-huh. mucho en hipnosis, ¿Mm?
Y me di cuenta que lo traía como conmigo, pero Venía desde con... esta experiencia que tiene que ver con los concursos de oratoria en los que participé cuando tenía entre 6 y 12 Mira, años. y eso ahora tú lo haces una analogía con lo que estás haciendo actualmente. Sí, porque pasó que cuando estudié, cuando ya me certifiqué como la tercera certificación de hipnosis, porque siempre sentía que necesitaba algo más, me invitaron desde la escuela CIMIT a ¿Ya? hacer clases básicas de programación neurolingüística enfocada en la salud. Y era Claro, algo en lo que yo me manejaba mucho porque, como les comenté al principio, yo empecé con todo este tema de las terapias por motivación personal, por los temas de mis diagnósticos de enfermedades autoinmunes. claro, mira, esta escuela CIMIC, ¿podría contarnos un poco de qué se trata también? Porque tengo entendido que tiene sede en España y acá en Chile. Me llamó la Sí, atención eso, en algún minuto CIMIT que sea en estuvo Concepción. Sí. en España. Yo hace un año más que ya no hago clases con ellos ¿Mm? porque no me daba el tiempo, la verdad. Tenía CIMIT una cantidad importante de alumnos. En algún minuto llegué a tener 300 alumnos por clase en programación neurolingüística, entonces igual era potente y me gustaba mucho. Durante la Claro, pandemia esto se potenció mucho. pero lo Y es interesante... una escuela que ¿Mm? ofrece becas ¿Mm? en el arancel, becas en matrícula creo que del 100%. Ahora están lanzando algunas cositas Ujú. que me han llegado con mi información, porque como te digo, ya no pertenezco a esa comunidad, pero los tengo en el corazón siempre, porque Ajá. fueron, de hecho, Julieta Tolra, que es como la creadora de CIMIT, ella fue como que la que me incentivó y me decía, Gerald, tú puedes hacer clases, tú Mm. puedes hablar en público, tú tienes un don para esto, entonces atrévete y me atreví, pues me En el pasó muy fondo, bien. ¿tú recomendarías estos cursos a las personas que... ¿Se escucha bien o no? Siento un poco, sí. El desafío de hablar en público. Existen muchos terapeutas que les cuesta salir justamente al mundo, ¿ya? Y mostrarse. ¿Eh? Entonces, yo creo que estos cursos le harían bien, ¿no? Cursos Sí, ayudan un son montón. como de empoderamiento. Mira, a mí me gustaría... Más que de empoderamiento, ¿Mm? la programación Eso. neurolingüística el, es como técnicas de comunicación en general, no solo ¿Puede, ¿Mm? comunicación ¿Pueden verbal, habla de compartir la la comunicación, de cómo nos presentación? expresamos, de cómo nos movemos, de cómo Sí, saber mira, leer al aquí otro. vamos a tomar el punteo para ir con qué es la programación lingüística para las personas aquí que nos están escuchando y viendo, saber de qué se trata esto, esta disciplina, ¿no es cierto?, esta terapia. Sí, mira, es algo para mí súper entretenido la programación neurolingüística. Uno de los conceptos que más me gustó cuando empecé a estudiar fue el que le dicen que es el manual de uso de nuestro cerebro. Ujú, ¿Ya? ujú, Entonces aquí empieza como lo fascinante de esto, porque la programación nos lleva como a... nuestro cerebro funciona como una base de datos, como si fuera un computador. Entonces, cada ujú, experiencia, cada palabra, cada cosa que nosotros vamos viviendo, cada situación que enfrentamos día a día, ujú. se va guardando en el inconsciente como en una base de datos. Entonces, cuando nos tenemos que plantear y parar frente a una situación, como por ejemplo hablar en público, que era lo que a Sí. mí me pasaba, toda esta base de datos se actualiza Ah, y te hace tomar una decisión. Entonces, ¿qué pasaba conmigo antes? Me daba miedo. Yo decía, no voy a poder. ¿Por qué? Porque cuando era chica no había gente morena en Conce, yo soy de Concepción, entonces siempre donde iba era como, que le puedo tocar exótica. el pelo, la Sí. puedo tocar, entonces yo decía, va a haber un montón de gente ahí y yo no quiero que me toquen y no quiero que me pregunten cosas o que se rían. Pues entonces, eh, así actúa nuestra base de datos, pero cuando yo Ah, empecé a tener estas herramientas, debo haber tenido 7, 8 mira, años que me enseñó esta señora española, mira. entendí que podía hacerlo si es que usaba técnicas, Ujú, técnicas que ella me dio. Entonces, por eso cuando nosotros empezamos a entender por qué actuamos o por qué tomamos ciertas decisiones frente a determinadas situaciones que nos pone el día a día, ujú. empezamos también a tratar de ver cómo transformar esto. Y desde ahí es súper importante el lenguaje que usamos, el lenguaje que usamos con nosotros mismos es súper A, importante. a todo esto, no, dale, termina la idea. Sí, que es súper importante el lenguaje que nosotros utilizamos
con nosotros mismos, porque es nuestra voz la que tiene mayor poder sobre nosotros, porque es la voz que está en nuestros pensamientos. Todos dicen, me leen los pensamientos, y yo digo, nosotros deberíamos decirnos a nosotros mismos, escucha mis pensamientos, porque la voz de lo que tú estás pensando es tu propia voz, entonces con la que estás más relacionada. Sí. Perdón, Geraldine, quiero hacer algunas preguntas. ¿Cómo estás, Juanito? Todo esto no te he saludado. ¿Estamos bien con los tiempos? ¿Sí? Mira, me gustaría saber algo súper importante, ¿de dónde viene la base de la programación neurolingüística? Yo te pregunto así como que no sé nada para que todos aprendan acá. Sí, mira, la programación neurolingüística es algo súper antiguo, viene desde 1970 esto, ya en California empezó, y los creadores de esto fueron Grinder y Bandler. Ya ellos, junto con un grupo de estudiantes, empezaron a experimentar cosas con respecto a cómo comunicarse eficientemente, porque se hacía súper necesario en esa época. Está todo el tema de la guerra, entonces uno de estos chicos era matemático y terapeuta gestáltico, estudiante de psicología, y el otro era un asistente de lingüística, sería como un profesor, yo creo, algo así. Y ellos empezaron a ver estas técnicas, ¿ya? Entonces, desde ahí nace esto, observaron que era súper necesario hacer más eficiente la comunicación, y el cómo la comunicación entre la comunidad, entre lo que está, además con todo lo que estaba pasando, se hacía súper necesario. ¿En la época de la guerra o no? Sí, él también. ¿Sí? Había como mucha presión social, estaba todo agitado, entonces desde ahí nace esto de también entender cómo nos comunicamos con el entorno y cómo nos percibe el entorno y cómo lo percibimos nosotros y cómo afecta nuestra vida, nuestras emociones, entonces, nuestro comportamiento. Experimentaron sobre la importancia del poder de las palabras, de una manera asertiva. Del peso, de una manera asertiva, que cuando no lo es, también genera mucho cortocircuito y en las personas cercanas, ¿no es cierto? Sí. Tiene un impacto muy negativo. Entonces, podríamos decir que principalmente, ¿en qué tipo de contextos lo podemos ocupar? Mira, en la programación neurolingüística, yo, como les comenté, lo he enfocado más en el área de la salud, ¿ya? Pero se puede aplicar en todo, porque sirve para mejorar el aprendizaje, sirve para mejorar la comunicación, para poder identificar el lenguaje verbal y no verbal de los otros, de nuestro entorno, de la gente con la que trabajamos, con la que vivimos. Oye, Geraldine, perdona que te interrumpa. Por ejemplo, me imagino, en algo práctico, en un ambiente laboral, acá dice que tú eres también una coach en liderazgo, por ejemplo, en relaciones interpersonales, en empresas, en donde tú sabes que las cosas están tan complicadas que llegaron a crear una ley Karim por todo lo que está ocurriendo. Sí. Así, algo práctico, ¿cómo podemos plantear esto en un ambiente laboral? Mira, no sé si desde acá lo que a mí me funciona perfecto es el poder observar a cada una de las personas con las que me relaciono, porque finalmente somos todos pequeños universos. Ese es el punto, entonces, claro. Cuando yo me empatizo, me pongo en el lugar del otro, entiendo que desde su lógica, él entiende ciertas cosas de una forma y yo desde la mía puedo ver algo. Ese es el punto. Diferente. Sí, que tenemos... Entonces, el aceptar que el otro es diferente y que tiene... Y que es normal que piense distinto a mí, que es lo más lógico, porque somos distintos, y empezar a tratar de entender. Yo he estado a cargo de equipos también, entonces me doy cuenta de que en qué brilla. Por ejemplo, yo soy pésima con el computador y toda la tecnología, lo mío es más espiritual y todo, y independiente de que tengo muchas habilidades matemáticas, hay colegas que brillan con el Excel, por ejemplo. Es su fuerte. Entonces, ¿qué hago yo? No voy a mandar a la persona que brilla en Excel a hablar contigo aquí en un programa radio. Entonces, de cierta forma, aquí se aprovechan las habilidades de cada uno, lo que mejor saben poder hacer. Identificar las habilidades que tiene cada uno. Pero hay otra cosa. Poder mantener un ambiente sano, porque es súper importante las relaciones. De hecho, las confianzas construyen equipos. Si no hay confianza, no hay equipo, hay un grupo de trabajo. Y con diálogo, sí. ¿Y cómo potenciamos la confianza en el otro? Es haciéndolo brillar.
Si tiene una habilidad, Ajá. hagamos que Desde su ese punto de habilidad. vista, claro, yo me lo imaginaba como en la cábala. Nosotros como tenemos distintas percepciones de la realidad y nos encontramos justamente con universos distintos, tratamos de llegar a ciertos acuerdos, ¿no? Tratamos de ver cómo articulamos nuestras diferencias, ¿ah? Y de llegar a un diálogo. Pero ¿qué pasa cuando hay personas que son muy autoritarias o se cierran o se sienten ofendidas si consideran que no le toman su punto de vista? ¿Ahí cómo lo Lo que manejan? pasa es que ahí entramos ya a la parte más de análisis en cuanto a la terapia como tal, porque es ahí donde yo invito al otro a... ¿Por qué está actuando así? O sea, cada forma en que nosotros respondemos, más bien reaccionamos, porque ¿Mm? la verdad es que la sociedad últimamente no responde, estamos como ¿No? de manera automática diseñados para reaccionar y no responder. Esto te prepara, estas técnicas de programación neurolingüística, que son varias, te preparan para que tú puedas, frente a distintas situaciones, responder antes que reaccionar, ¿ya? Exacto, Porque no conocemos la historia del otro. exacto. No juzgar al otro. Ver Entonces, cómo... cuando uno ya sabe cuál es su historia de vida, cuáles ¿Mm? son sus problemas, que hay mucha gente que ahora se cierra y no quiere compartir esto, Ujú. pero yo siento que es algo súper necesario. De hecho, como primera reunión siempre en todos los equipos ¿Mm? donde me ha tocado llegar, ¿Mm? o planteo el presentarse, pues, o sea, Eso, sí. ¿quién eres tú, Michelle? Mm. No cuántos títulos tienes, ni dónde Eso. estudiaste, ni si tienes diplomado, magíster. No, ¿quién eres tú? ¿Qué te emociona? ¿Qué te duele? ¿Qué te afecta? Porque yo no quiero causarte ni dolor ni que te afecte algo con Ajá. respecto a mi forma de ser y de actuar. Entiendo. Entonces, desde ahí se genera esta primera instancia de confianza en los equipos. Y uno empatiza, pues se genera esto bonito de Ujú. soltar un poco y ponerse un poco más sensible, Esa es la meta, ¿ah? flor de piel, Sí. sí. Y también a veces asumir la vulnerabilidad, dicen, ¿no? Mira, en Exacto, porque esto, siempre estamos como llenos de cosa, me voy a, armaduras hoy día, y de máscaras, y como que el otro no vea que estoy sufriendo, que soy súper sensible. Yo hace claro, tiempo ya que dejé de no, ocultarme, estamos soy como, sensible sí, y sonrío y me gusta ah, conocer a las mm, personas. me- ya, Entonces, mm, fluyo y afortunadamente he tenido buena percepción en el trabajo y sobre todo ujú. con mis alumnos y con mis Bueno, pacientes. tú eres Nada, Leo, oye, Geraldine, Leo se maneja muy bien, un mega así coach, parece. ¿ah? Un mega coach, es fuego ahí, por acción, ¿ah? Sí, a los que son agua, por ejemplo, nos costaría un poco más a veces. Aquí yo estoy en el mundo de la terapia por eso, para trabajar mi agua. O los fuegos Sí, también tienen su lado agua, en todo caso, turbulento, pero es interesante cómo se pueden ir compatibilizando eso. Estamos, sí, estamos bien con la hora, Juanito, ya pasamos a comerciales, ¿todavía no? Ya, me gustaría que mostráramos esa presentación linda que hiciste para ir como sí, mostrando ahí es lo que a las quería personas comentar. el desarrollo Porque de este conocimiento. sí, eh, bueno, desde todo lo que les comenté, que son las situaciones estas que van marcando nuestra vida y nos programan, de hecho, desde que ¿Eh? estábamos en el vientre hasta los 14 años aproximadamente, somos como esponjitas, entonces todo lo que nos pasa y todo lo que vamos observando eh, se va quedando ahí como una programación en el inconsciente y después Ya. se vuelve esta base de datos que se actualiza cuando hay que tomar decisiones, Mm, ¿ya? Pero desde ahí es donde yo voy a hacer dos preguntas súper simples que ya. quiero que todos se las hagan y que respondan la verdad. Ujú. Por ejemplo, Michelle, si yo te digo, Mm. ¿qué es lo primero que tú piensas cuando te despiertas? No lo pienses, lo primero que piensas. Lo último que me acordé que tenía que hacer al otro día lo tengo anotado en una libreta, pero también Ya, pienso en los sueños que tuve. Eso me gusta mucho recordarlo y darle una interpretación. ¿Mm? Sin ya. embargo, Eso es sí, súper importante, pero mira, sí, tú despiertas pensando en que tienes un pendiente, sí, sí. ¿cierto? Ajá. Entonces ya despiertas de una manera acelerada. Mm, Porque uno dice, chanfle, tengo que sí, hacer esto, y ni sí, siquiera alcanzas como a respirar, sino sí. que al tiro se activa el cortisol, Eso. la adrenalina en tu cuerpo Sí. porque hay cosas Es pendientes que como de hacer. lunes a viernes, claro, son anotar como los temas importantes que después soy cabeza de pollo y se me olvidan.
Pero entonces, mira, la mayoría de las personas cuando despierta dice, ¡ay, qué lata, tengo que ir a trabajar! Es lo que más me reportan. O cuando despiertan y es sábado y dicen, ¡ay, qué rico, no tengo que ir a trabajar! Sí, eso es distinto. Pero lo relacionan con algo agradable. ¿Y por qué no puede ser rico venir a trabajar? Sí, entonces, ¿sabes qué? Hay una hora corto, a ver cómo lo interpretáis tú con la programación neurolingüística. En Cábala hay una recomendación que nos despertemos a las 3:30 de la mañana, porque en esas horas rigen ciertos ángeles. Se supone que rigen todas las horas del día 72 ángeles, ¿ya? Van 6 por hora, una cosa así, ya, por 24 horas. Entonces, en esa hora se encuentran aquellos ángeles que te muestran lo que tú no ves aparentemente con tus 5 sentidos. Y te muestran esas cosas que tú dices, ahora entiendo el porqué de la reacción de esta persona, o por qué no hice esto, o en realidad tenía que haber hecho eso. La ampolleta. Claro, se alumbra la ampolleta. Y te viene la iluminación de alguna manera, la respuesta. Eso, y ese despertar lo encuentro que aporte. De hecho, dentro de la programación, antes de dormir, se hace un ejercicio que es como lo que tú dices que anotas en la noche y que recuerdas a primera hora. Sí. Yo sugiero anotarlo y organizar el día de mañana y acostarse pensando que el último pensamiento sea positivo. Eso. Y saber que mañana voy a resolver todas esas cosas. No que sea una lata hacerlas, no que lata tengo que ir a trabajar temprano, que dejé todo esto, que tengo que responder tantos correos. No. Yo mañana voy a responder. Por eso es la importancia del lenguaje. Eso, ¿sabes qué he pensado? Quiero como contribuir con alguna idea. Me acordé de Stanley Grof, cuando estudié mi diplomado en lo que era psicología transpersonal y desarrollo humano, y se hablaba mucho del estado no ordinario de conciencia. No llegar solamente a través de un hongo, de un brebaje a ese estado, sino a través de una meditación profunda, pero no solamente eso, a veces un accidente, una situación fuerte, una enfermedad, algo, entre comillas, malo que te pasa, que el mundo de la oscuridad te hace reaccionar, ¿no? Y te lleva como cortocircuito, pero después te trae como la paz, la luz, como que te hace ver eso que yo lo encuentro genial, porque cuando dormí o después de resolver un problema muy grande, muy terrible, he sentido esa paz y esa lucidez, ese discernimiento. Sí, pero piensa que acá nosotros vamos como generando que eso se haga de una manera intencionada con la programación. Eso, un método. Por ejemplo, lo primero que yo le hago a todas las personas que me piden un consejo es que en vez de, lo primero que hagan en la mañana es la mueca de sonreír. El otro día vino una persona y me dijo, yo la conozco. Y yo le dije, sí, ¿de dónde? Y tratando de mi memoria así rápido. Me dice, usted me hizo clases de programación neurolingüística hace como 4 años. Y yo, qué maravilloso. Y me dice, y nunca me olvidé de sonreír cuando me levanto. Dice que yo siempre les digo, lo primero que hagan la mueca. Ni siquiera es necesario que estén contentos. Como psicomagia, sí. ¿Y sabes por qué funciona? Porque cuando tú activas todos tus músculos en la cara, le envías una señal a tu cerebro de que estás feliz. Mira, muy genial. Me encantó. Y empiezas, en vez de producir el cortisol que produce cuando dice, chanfle, tengo que hacer todo esto al aseo. Está muy bien. Le mandamos una información a nuestro cerebro de que estamos felices y en vez de producir cortisol, produce serotonina. Hermoso. Y ya empezamos al tiro nuestro día con un shock de serotonina. Un shock de serotonina. Vamos a ir ahora a unos comerciales y volvemos en un ratito para todos los queridos espectadores que nos escuchan por radio y nos ven por televisión. Hola amigos, volvemos con esta segunda parte de este programa, El Magazine de lo Invisible, con nuestra invitada especial, Geraldine Alarcón, una terapeuta que también es una coach en programación neurolingüística, en entrenamiento de liderazgo, y varios tipos de disciplinas de este desarrollo humano que se pueden aplicar no solamente en el tema de la salud, sino también en los ambientes laborales y familiares. Así que sigamos acá con esta temática. No sé si nos vamos con la presentación, Geraldine, para seguir como este conocimiento que está muy entretenido. Íbamos en las preguntas. En las preguntas, sí. A ver, vamos con la siguiente pregunta, ahora que estamos en esta segunda parte. Bueno, creo que ya te había preguntado en qué disciplinas nosotros lo aplicamos, ¿no es cierto? Sí. Sí.
lo otro pero sería... me refería a las preguntas que me quedaron pendientes a mí, que estaban en la lámina anterior. Dale, sigamos con eso. Les pregunté, bueno, a ti, ¿qué es lo primero que piensas cuando te despiertas en la mañana? Que es súper importante hacerse esta pregunta porque desde ahí empieza de alguna manera se proyecta nuestro estado de ánimo del día. Por eso la invitación que yo les hice antes de ir a comerciales es a sonreír, aunque sea la mueca. De hecho, como anécdota, les puedo contar que mi mamá, por ejemplo, nunca sonríe. Mamá sonríe para la foto y al final hacía la mueca. Solo el hecho de hacer la mueca, terminábamos todos muertos de la risa, pero carcajadas hasta ella. Hasta ella, ya. Entonces, ahí yo decía, sí funciona la de la sonrisa. De hecho, si uno está frente al computador todo el día trabajando con el ceño fruncido y estás diciendo todo tu cuerpo que estás enojado y te empieza a doler. En cambio, si tú pusieras un espejito y cada vez que te descubras con esta cara enojada, sonríes, te das cuenta que te cambia hasta la postura. Oye, he visto muchas, perdona aquí que interrumpa, pero también quiero ir como haciendo un feedback. Recordaba un amigo que se fue a trabajar a las mineras, que tenía buena presencia, era como alegre, tenía su familia y viajaba a verla a La Serena cada vez que tenía que venir de vuelta, pero estuvo un tiempo con mucho trabajo, como muy alienado. Y sabes que regresó gordo, regresó con la cara como más, como deprimida, más, no sé si más arrugada, más estresada, pero era otra persona. Y empezó ahora a cuidarse, a tener otra calidad de vida, a tomar terapia, y sabes que cambió, volvió a ser el mismo. Y estoy hablando de una persona. Y lo que pasa es que piensa que el estar estresado te hace generar un montón de cortisol, y el cortisol lo que hace es que se empieza a almacenar más grasita, entonces el cortisol hace que uno engorde. Por eso es súper importante sonreír. Uno puede decir, ay, voy a andar como los tontos sonriendo. O sea, vas a estar feliz. ¿Sabes qué? Mira, me llega otra, con lo que me estáis contando, me llega otra reflexión muy interesante de la Kabbalah, que la dice mucho Mario Sabán, y que un nombre de Dios de estos que estoy mencionando, que se llaman Chems, que es el de la apreciación. Generalmente nosotros no apreciamos que estamos vivos, que estamos mirando, que podemos caminar, como que casi nos tiene que pasar una desgracia o tenemos que perder algo para valorarlo. Ojalá que no lleguemos a eso. Entonces, cada vez que te levantas en la mañana, el Mario Sabán dice, despiértate y di gracias, ojos que puedo ver, gracias boca que puedo hablar, oídos que puedo escuchar, me pude levantar, puedo caminar, empiezo un día, todavía no ocurrió ni una desgracia, todo bien, sigamos. ¿Ah? Pero a veces nos despertamos súper rápido, atrasados, se nos olvida frecuentemente. Entonces, esa parte de los agradecimientos lo hago en el camino, pero si hago lo de la sonrisa, me miro al espejo y sonrío. Y si sonríes, imagínate que en tu cerebro genera el doble efecto si sonríes frente al espejo, porque ya estás haciendo lo del ejercicio muscular que le envía un mensaje a tu cerebro, y aparte te estás viendo, y cuando uno sonríe se ve precioso, entonces... Todos nos vemos lindos sonriendo, aunque te falten dientes, te ves lindo sonriendo. Sí. Oye, hasta uno sonríe y la gente, hasta gente así que no te saluda y te saluda, así. Como que cambia la energía y la frecuencia. Sí, ¿viste? Entonces, eso es lo primero que debemos preguntarnos. La segunda pregunta es cómo me trato a mí mismo, cuáles son las palabras con las que me refiero a mí mismo. Por ejemplo, cuando me equivoco. ¿Qué dice la Michelle cuando se equivoca? Que soy idiota. Mira lo que dice. ¿Viste? ¿Cómo te maltratas? Imagínate que te repites diariamente por cada equivocación que eres idiota. Claro. Le terminas informando a tu inconsciente, a tus células, a todos tus sistemas que eres una idiota. Exacto. Entonces, por eso, y como les dije al principio, nuestra voz y nuestro lenguaje, el que tiene mayor poder sobre nosotros, porque ese y la voz de la mamá, porque es la voz que más relacionamos, que cuando están nuestros corazones conectados en el vientre, es la voz de la mamá la que te puede calmar. Siempre hay casos en que aparte con un embarazo no deseado ni nada, pero nuestro primer apego seguro es esa voz la que manda, la que tiene un poder importante. No, hermoso. Mira, acá quiero llegar a un punto, justo estaba hablando del chakra vichuda, de la garganta, que está conectado justamente con la madre, y la otra vez me enteré, a través de un libro que me llegó, que se puede compartir acá, que habla de otro chakra, que nosotros, el chakra de la placenta. ¿No has oído hablar de eso? Del ombligo, y que ese chakra también era tu segunda madre o tu hermana mayor que te cuidaba, y que también tenía que ver con esa comunicación amorosa cuando estuviste en ese estado de placidez de 9 meses.
Es como, y es como el apego seguro, pues la conexión con la vida, con lo externo. O sea, piensa que estamos ahí protegidos dentro de la guatita de nuestra mamá, y todo lo que nos llega desde afuera es a través de sus sensaciones, de sus emociones, de sus pensamientos. ¿Ya? Entonces, por eso la voz de la mamá es tan potente cuando nos da alguna orden la mamá. Éramos chicos y corríamos. Sí. Y eso junto con nuestra voz. Entonces, por eso, ¿qué palabras usamos nosotros cuando nos referimos a nosotros mismos? ¿O qué palabras usaba nuestra madre, nuestro padre, nuestro entorno más cercano cuando éramos pequeños? Eso va de alguna manera formándonos. Ya piensa que un niño pequeño, cuando empieza, lo primero que escucha cuando empieza a descubrir el mundo es la palabra no. Entonces, ¿por qué después nos generan tantos miedos? ¿Por qué tenemos tantos traumas de querer tocar, de querer sentir, de querer experimentar cosas, de descubrir que el mundo es bonito, de ir a tocar las plantas, de ir a tocar la tierra? Porque todo lo que nos decían cuando pequeños era no. No, malo, no, caca, no, 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 no. Bueno, imagínate el adulto cuando se actualiza la base de datos para tomar un nuevo desafío. ¿Te fijas que me acuerdo de un gran psiquiatra chileno que ya falleció, que se llama Claudio Naranjo, que muchos aquí que nos escuchan o nos ven quizás lo deben recordar, y que te explicaba que el mundo no está hecho para niños, ¿ah? Es un mundo muy duro, muy lapidario. Entonces, el mundo yo creo que sí está hecho para los niños. El tema es que con las programaciones que se nos han ido creando en la sociedad y todo, nosotros hemos ido haciendo que este mundo se endurezca. Exacto. Pero cómo nosotros volvemos a creer o a reprogramar nuestra mente es volviendo a ser niños. Parte de la terapia que yo hago es esa, es que te invito a soñar como soñabas cuando tenías 6 años, 5 años, no le tenías miedo a nada. Cuando tenías 4 años estabas aprendiendo a caminar y te importaba un comino caerte, tú querías caminar y querías llegar un poquito más allá cada vez. Ahora nos cuesta hasta salir de la zona de confort. Me da terror ir a postular otro trabajo. Entonces, yo ahí difiero un poco. Sí, el mundo se ha ido creando de una manera súper dura, pero en nuestras manos, de hecho trabajo en una institución que me motiva un montón por lo mismo, porque en nuestras manos está el hacer cambios para que los niños sí puedan explorar el mundo de una manera segura. Exacto, mira, alguien me comentaba que era muy importante la ética, el ser idóneo del terapeuta de la programación neurolingüística, porque accede como a una caja secreta que está ahí adentro de nuestro niño interior, que es lo más como vulnerable y sensible y delicado que hay. De hecho, bueno, dentro de la programación de la hipnosis, como te comenté al principio, está para generar algunos cambios se usa mucho la programación neurolingüística, pero cuando tú llegas a un punto dentro de la mente de las personas, que no en el fondo yo voy guiando, no es que yo me meta a tu cabeza, sino que eres tú mismo el que va entregando la información que necesita mejorar. Pero cuando llegamos a un punto del inconsciente, aparece todo, aparecen estos traumas, aparecen recuerdos de que en realidad no me atrevo a ponerme traje de baño, por ejemplo, muchas niñas, chicas, no sé, 18 años, 17 años, no, es que no quiero ir a la piscina, me da vergüenza. ¿Y por qué? Porque cuando eras chica, la mamá le decía, no, ese traje de baño te queda horrible, te ves corta. Claro. Sí, pues, o te decían, no, tú no cantes, no entres a la cocina. ¿O qué hacemos todas las niñitas, hasta los niños cuando son chicos? Agarramos el maquillaje de la mamá, nos pintamos como monos, ¿y qué hace la mamá? Nos castiga, nos reta, ¿cierto? Nos dice que somos tontos. ¿Y qué pasa? ¿Qué quería hacer ese chiquitito que se maquilló como la mamá? Quería verse como su mamá. Quería ser como su mamá porque es su mayor ejemplo. Entonces, por eso, sobre todo a los que están criando, yo ya crié, mi hijo es tan grande y traté de hacerlo lo mejor que pude, pero siempre hay cosas que mejorar. Entonces, si les puedo decir algo a las mamitas o a las que aún no son mamitas, es eso. Cuando tu hijo repite algo, cuando se pone tus zapatos con tacos, sea niño, sea niña, da lo mismo, hay que ver cuál es el fondo. El fondo es que ese niño te está imitando. Y como decía Einstein, el ejemplo es lo que más enseña. El ejemplo más que las palabras que les decimos. Más que las palabras. La coherencia, ¿no?
Exacto. La coherencia Pero las con... palabras que nosotros repetimos, porque todos los actos repetidos Sí, generan realidad. sí, Entonces, si estamos todos los días diciendo que soy estúpida porque me equivoqué, voy a terminar convirtiéndome en una persona estúpida. exacto, Entonces, yo digo que soy regia estupenda, toda la gente que eso, me conoce sabe que digo, ¿cómo estás? Regia estupenda. eso. Siempre. ¿Cómo soy? Alegre, simpática, entretenida. Entonces ya dejé de usar eso de que como palabras negativas Sí, hacia mí y hacia el entorno. limitantes también. ¿Ah? Como empecé con el cambio de uno puede hablar de que si es la terapia efectiva o no, desde lo que uno ha experimentado, desde lo que yo he vivido y desde lo que me reportan también las personas que están a mi alrededor. Mis colegas de las terapias, mis colegas de la Sí, ¿qué oficina, te reportan? las personas a las que las que llegan a verme, a pedirme que los ayude, entonces yo con eso me voy como llenando, y digo, esto sí funciona. Entonces puede haber estudios científicos que digan Eso. no está, esto es pseudociencia, pero Ah, saber que los actos repetitivos generan realidad y generan eso cambios es de ciencia, po. hábitos. Eso es ciencia. También Joe Dispenza habla de eso, así que es ciencia, no es como Exacto. algo... Es bueno que comente eso de resultados, por ejemplo, en algún caso que haya hecho, que hay visto, Geraldine. Sí, mira, he visto resultados súper positivos en los miedos y en el control de la ira, que Ujú. en un tiempo recibí como muchos casos de lo mismo. ¿Ya? De los... Yo estaba súper metida también en otra cosa súper espiritual, decía, será ¿Sí? una señal de algo que Ah, debo ¿mm? trabajar. ¿Ya? ¿Descontrol de Y impulso, cosas así? sí, no, el ¿Sí? control de la ira ¿Ah? es algo súper potente. Hay gente que reacciona a la menor provocación, o Claro, sea, si yo tengo el vaso aquí y resulta que la otra persona lo quiere allá, reacciona de una manera muy, iracunda de forma claro, muy inmediata. reactiva. ¿Mm? Entonces ahí empezar a observar por qué, a buscar dentro del inconsciente por qué. Y ahí llegamos, quizás, bueno, Eso, en muchos casos llegamos al trauma. Y desde ahí ya, empezamos a hacer los ejercicios de programación neurolingüística, que no es algo mágico que yo te voy a hacer un ejercicio hoy día y tú te vas a mejorar mañana. no. Esto tiene que ser repetitivo, tiene que ser constante, tiene Ujú. que generarse un hábito. Entonces ahí vamos haciendo Sí, disociaciones, visualizaciones y vamos trabajando en los avances. genial. Eh, En los aspectos positivos que van cambiando. A ver si exacto. al final del programa podemos hacer algún tips de alguno. Sí, sí, Ya, por me supuesto. gustaría. Parece que vamos a pasar a comerciales ya, Juanito. ¿Cómo estamos con el tiempo? ¿Estamos bien? Ah, ya, ok. Vamos. ¿Puedes compartir la presentación, por favor? Me gustó eso de ir transformando y que se vean, o sea, una persona que es iracunda y que logre ese cambio, lo encuentro que es milagroso, porque vienen de toda una... Y cambiar ¿Mm? las palabras, como por la última pregunta que Se, tenía ahí, es cambiar el cómo nos tratamos. O ujú, sea, recordar que nuestra voz es súper potente con todas nuestras células, todo obedece a nuestra voz, ujú. a nuestros pensamientos. Entonces, si dejo de decir que soy tonta o que soy gorda o que soy fea y lo cambio por algo mejor, a lo mejor no va a bajar de peso rápidamente porque tiene que ir de la mano de hábitos saludables de alimentación, de ver cómo funciona tu metabolismo, porque Se esto no es va magia, todo de la mano. pero te vas a sentir de una manera distinta que te va a hacer tener una actitud de Impresionante. flaca, de linda, de Oye, pero inteligente, de bacán. yo noto que cuando hay parejas, por ejemplo, así, ejemplos prácticos, date cuenta cuando una persona se va a convivir con otra y tuviste que esa persona era delgada, era estupenda, era regia, y pasan 3 años y esa persona engordó como 10 kilos con esa persona y es otra, se envejeció. ¿Has visto eso? Hombres y mujeres, no Sí, solamente en un trabajo. ¿Ahí qué pasó? Aparte es de que haberse inflamado. el cambio se va dando en conjunto, pues entonces tú vas siendo testigo de ese cambio y ahí hay que ver de qué se está protegiendo, porque aquí nos pasamos a otra área Sí. otro tipo de terapia que tiene que ver con la biodescodificación. Ah, ya. Y es que cuando nosotros vamos generando más masas, porque estamos cubriendo nuestros órganos, nuestro Ujú. cerebro, que también hay algo aquí de ciencia, nuestro cerebro está buscando la forma, actualizando datos para protegernos, nos tiene que mantener a salvo, nos tiene que mantener vivos. Entonces, Ya. ¿qué? Hay que proteger nuestros órganos viscerales, nuestros Ujú, órganos esenciales. Entonces, ¿qué ujú. empieza? A protegerte
a generar esto que se empieza a agrandar, como decía Shrek, todas estas capas para proteger tus órganos. ¿Qué es lo que te protege inconscientemente o qué te quiere proteger? Sí, pues tú estás generando eso, pero estás ordenando tu cuerpo que te proteja, entonces ahí es donde hay que ir a buscar de qué me estoy protegiendo. Es una reacción inconsciente, claro, el cuerpo está reclamando. El inconsciente, de hecho nosotros actuamos, el inconsciente es quien maneja nuestra vida. Yo creo que puede ser hasta el ego, ¿no? El ego que está dañado ahí. Sí, es que bien, es una mezcla de cosas, yo creo que ya hay que ir abordando el caso a caso. Porque, hay que tomarle el peso a alguien. ¿Está bien o mal en la relación? Engordó mucho. Pero dentro de las programaciones hay algo que así afecta las relaciones, y es que, por ejemplo, que recuerdo que en algún minuto lo conversamos, esta frase así como, todos los hombres son iguales. ¿Ya? Que todos lo repiten, entonces, todos los hombres son iguales. Y digo, ninguna cosa es igual a la otra. Todos son unos cucarachos. Estamos tanto de la mamá, de la abuela, de la tía, de todos, que se nos quedó, y ni siquiera, hoy he escuchado a niñitas de 10 años, no es que todos los hombres son iguales. ¿10 años? Oye, sí. Entonces, imagínate cómo eso se va metiendo, escucharlo tantas veces se le va quedando en la cabeza. Y se le va quedando como una programación. Entonces, ¿qué pasa después? Que cuando va a conocer a alguien y se enamora, su sistema de defensa, y si esta base de datos que se actualiza, le dice, no, es que son todos iguales, así que tienes que tener cuidado. Ya entra conmigo. Ya la creencia está incrustada ahí. Es una creencia que está arraigada en el inconsciente, y eso son las que hay que empezar a sacar. Y ahí para eso está esta herramienta que nos ayuda de alguna manera a entender que no todos son iguales, que no hay nadie igual a otro. Podemos tener cosas que nos hacen coincidir, pero no somos iguales, nadie es igual a otro. Cada uno es un ser único e irrepetible, y afortunadamente es así. Cada situación. Sí, puede ser al revés también con las mujeres, porque también he visto hombres que hablan de las mujeres así, como que son interesadas algunas. Todas como que son interesadas. Claro, como que esperan un hombre que tenga plata, que las mantenga. ¿Han escuchado eso? Sí. Y ahí te das cuenta de que viene, es que es cultural, que es porque seguramente el abuelo, el tío, el papá, todos pensaban eso de las mujeres y se los transmitían a los hijos, y se les quedó ahí como algo cierto, porque las personas creen que todos los hombres son iguales o que todas las mujeres son aprovechadoras, y se lo creen de verdad. Entonces ya están con una postura así como negativa frente a las relaciones. Ya hay una disposición inconsciente, predisposición, ¿no? Y después llegan a terapia y preguntan, ¿por qué me va tan mal? O con algunas personas, por ejemplo, que generalicemos, ¿no? Todos son así de esa nación, no voy a decir nombre. Sí, ¿no es cierto? Sí, pero pasa, sí. Es que, y ahí es donde uno tiene que empezar las personas que se quieren sanar, porque uno no puede ayudar a alguien que no quiere hacer. Sí, es una decisión. No quiere salir de donde está. ¿Y qué hay con las personas que son ateas, Geraldine? Del punto de vista científico, al menos, ¿podrían considerar esto? Es que las personas que son ateas, por supuesto, yo no tengo religión, por ejemplo. Entonces, claro, eso. Es interesante cómo plantearlo, que muchas personas... Lo que pasa es que aquí no estamos hablando ni de un Dios ni de nada, estamos hablando de que hay algo que funciona, que es nuestro cerebro, y es un órgano, y tiene todas estas formas de hacer sinapsis, de neuroplasticidad, entonces, y que toda la información que nos están... De activar neuronas, de activar redes neuronales. Pueden activar estas redes neuronales distintas, y eso es lo que eso es como lo que se activa cuando te enfrentas todos los días a distintas cosas. Mira, desde ir a tomar la micro hasta abrir la puerta, son tus conexiones neuronales que se activan para ayudarte a hacer esa acción. Pero puede ser que también la persona quede atrapada en la victimización, en la justificación del pobre de mí, y no haga nada, y se quede con esa historia trágica familiar. Exacto, pero ahí ya no podemos hacer mucho, porque tiene que estar la voluntad del otro para querer sanar. Buda decía, no podemos ayudar a nadie que no quiera renunciar a lo que lo enfermó. Exacto, sí. Entonces, si yo no estoy dispuesta a abandonar eso, cuando ya descubra cuáles son las razones que me hicieron enfermar, abandonarlas, no me voy a sanar nunca. Por mucho trabajo que haga el terapeuta, por mucho tarot que puedas hacer tú o cábala, no lo vamos a sacar de ese estado. Tiene que ver con la disposición de la persona. Sí.
siempre tiene que estar a la disposición. Quería mencionar aquí al margen a la teoría de la logoterapia de Víctor Frank, que en algún programa me gustaría que la pudiéramos conversar también, acerca de este hombre que estuvo en un campo de concentración y que nos hizo esta teoría precisamente en un spa, y él habla de esta búsqueda del sentido del hombre y también de esta investigación que él hizo de cómo una persona en las condiciones más adversas puede cambiar su realidad. ¿Y sabes cuál es el porcentaje? Es un 30 y 70%, es decir, el 70% sí puede cambiar sus condiciones adversas. Nietos de mamás cafeteras, prostitutas, o padres alcohólicos, abuelos alcohólicos, en que todos son alcohólicos, o todas las familias son drogadictos, ¿ya? Puede salir de romper esa línea de pobreza, romper ese patrón repetitivo, ¿no? Sí. Mira, llegó esto a un punto tal, quiero agregar esta otra idea, a ver qué sale de aquí con esto. Me acuerdo también de otro biólogo que es Bruce Lipton, y él plantea incluso que podemos ser una persona que genéticamente, uno dice, un amigo hoy día habla, tiene un problema a la próstata, es hereditario el tema, a tal nivel que le bloquea el canal para poder ir al baño, y por lo tanto tiene que estar con estas bolsitas vesiculares, que es algo terrible, ¿ya? Y me dice, mi papá tuvo lo mismo, genético. Según Bruce Lipton, tú no deberías haber activado la enfermedad. Hay enfermedades genéticas. ¿Ah? No hay enfermedades genéticas porque Dale. desde la epigenética nosotros podemos ir transformando nuestros órganos, entonces, y nuestras células, y con programaciones mentales. Exacto, él decía, por ejemplo, que si ponían a un niño que debería ser genéticamente propenso al cáncer con una familia sana, y a un niño sano con una familia que tenía cáncer, los resultados eran que el niño que se criaba en la familia de las personas sin cáncer y que supuestamente tenía propensión, se sanaba, y en el caso contrario, se enfermaba. ¿Ah? Y eso te probaba que tenía que ver con el medio, la enfermedad de la persona o lo que activara. Dentro de los pilares de la PNL, que está en una de las láminas, habla de eso, de nuestro entorno, de las relaciones y de nuestro entorno, porque en donde estamos nos hace creer en eso. O sea, si una persona está acostumbrada, vive, por ejemplo, en un ambiente hostil, donde se tratan con palabras feas, con garabatos, a gritos, de una manera violenta, esas personas piensan que esa forma de tratarse es normal. Es la realidad. Mira, eso es así, no está mal. Entonces, cuando tú le dices, no, eso no está bien desde mi realidad, que vivo en un ambiente súper amoroso, que yo genero también ambientes muy amorosos con quienes quiero, pero si lo llevamos a los niños, por ejemplo, te das cuenta de que los niños del Sename eso. Ahora, mira, me leíste el pensamiento. Es una institución donde yo siempre he dicho que me gustaría mucho trabajar, pero porque creo que ahí está como la base de la sociedad. Entonces, si nosotros modificáramos, si todos los niños tuvieran, aunque fuera una hora a la semana, unos ejercicios de programación, imagínate cómo cambiaríamos sus realidades y sus mundos. De cambiar quizás un episodio, de disociar, por ejemplo, un episodio de violencia, cambiarlo por un recuerdo feliz. Y aquí me quiero detener en algo que me pasó una vez. Yo, antes de empezar a hacer terapia, yo decía, ¿cómo la gente no va a agradecer? Siempre hay algo bonito que nos pasa en la vida. Siempre, ¿cómo no va a tener nada? Ningún recuerdo feliz. Y una vez una persona me contó su historia de vida, que era súper terrible, y efectivamente nunca había tenido un momento feliz en su vida. Entonces, desde ahí empecé. Desde ahí viene la realidad también, pues como el shock de realidad para mí de que no todas las personas tienen recuerdos lindos. Entonces, desde la programación nosotros empezamos a crearle estos recuerdos para transformar el trauma. Porque de esa manera le estamos dando mejor calidad de vida a esa persona. Resignificar ese pasado. Exacto. Exacto. Sí, me gusta porque va muy de la mano con la logoterapia, la epigenética. Exacto. Al final se colindan todas estas disciplinas. Bueno, estamos como en el tiempo, ¿sí? ¿Qué nos queda de la presentación porque vamos terminando? Quedan los pilares. Sí. Y que de alguna manera lo hemos ido abordando, pero ¿sí? Poquito. ¿Se puede? Sí. Ya está. Más, sí. Por ejemplo, la calidad de nuestras relaciones ya la hablamos. De que es importante nuestro entorno, el cómo nos comunicamos con el otro, porque si yo estoy todo el día resistiéndome al colega que tengo al lado o al familiar,
me va generando anticuerpos. Totalmente, eso le digo yo a varias personas aquí que me pueden estar viendo. Y te empieza a dar urticaria. Y entonces, el cuidar nuestras relaciones, saber que el otro actúa como actúa porque tiene su historia, que no necesariamente la va a querer compartir, pero respetar ese espacio y no dejar de ser uno. No porque el otro tenga todo el día la cara arrugada o esté enojado, yo voy a dejar de sonreír. Exacto. De hecho, yo tengo la costumbre de preguntar, ¿por qué estás triste? ¿Por qué estás mal? Y me he llevado portazos prácticamente en la cara, pero eso a mí no me va a dejar no me va a dejar de sonreír, no me voy a amargar no te va a amargar. Es un problema, qué pena que no lo quiera compartir, tiene sus motivos, no sé. Pero yo voy a seguir con mi plan, y mi plan es tener un día maravilloso. Entonces, por eso es súper importante la calidad de nuestras relaciones. Además que está científicamente comprobado que la gente que no tiene redes de apoyo y no tiene relaciones de afecto, de abrazo, se enferma, los enfermos se mueren más rápido, no se recuperan cuando no tienen esta calidad de relaciones desde el afecto, desde el acompañamiento de verdad. Por eso en las comunas hay redes de apoyo para las mujeres, está este tema del feminismo que es muy importante cuando, por ejemplo, hay violencia de género y no tienen una red de apoyo primaria, familias que las apoyan, entonces hay secundarias. Hay unidades donde pueden ir, en donde no corren peligro tampoco esos hijos que quedan ahí vulnerables. Ya. Y es súper importante eso, pero todos deberíamos ser el lugar seguro de alguien en algún minuto. Sí, es verdad. Y no mantenernos en este egoísmo de que es problema de él. Entonces, yo creo eso, que de alguna manera deberíamos ser el lugar seguro de alguien, de nuestros hijos, de nuestros hermanos, de nuestros amigos. En algún minuto ser el que da esta calidad de relación. Ok, creo que estamos ya como en la hora. Te agradezco mucho tu presencia y toda tu sabiduría, tu experiencia en este saber. Esperamos contar contigo en alguna próxima oportunidad, querida Geraldine. Sí, cuando quieran, yo feliz. A mí me encanta compartir conocimientos, creo que de esa forma aporto un montón. Sí, como que me doy cuenta que, como tú decías, estoy aprendiendo algo nuevo y me recuerdo de algo antiguo que ya sabía, y parece que estuviera en nuestro inconsciente, ¿no? Así que estamos agradecidos también de todos los seguidores que están escuchándonos por la radio y que nos están viendo por el canal vía streaming, canal 198. Esto también va a ser replicado en podcast y también en YouTube. Así que lo esperamos para el próximo programa. Vamos a tener el tema con Berta Durán, que ella es la directora del Centro Luz Violeta, el tema de las regresiones. Interesante, ¿no? Ese tema también. Así que aquí tenemos harto que todavía chacharear. Lo esperamos para el próximo programa entonces y muchas gracias. No sé si algo más se me olvida, ¿todo bien? Bye. El magazine de lo invisible, sueños y realidad increíble, frecuencia mágica inigualable, universo oculto, impalpable.